Sé que conoces bien Caintra, estuviste con nosotros en agosto pasado en un desayuno, ahí nos dio el presupuesto porque vino menos gente, hoy vino tanta gente que ya no tuvimos presupuesto para el desayuno, así que solo con cafecito, ¿no? Pero bueno, mucha gente quería escucharte, mucha gente quería ver y compartir contigo la visión de la industria. Hoy están presentes, además de expresidentes de Caintra, todos los miembros del Consejo de Caintra y a los presidentes de las comisiones. Caintra tiene más de 20 comisiones y además muchos de los socios, ¿no? Y en adición quería destacar que también vinieron las otras asociaciones de empresarios que hay en Nuevo León. Está con nosotros, y acá me lo dijeron para que no me olvide de nadie, pero está Fernando Canales de Canaco, presidente de Canaco, que vino con todo su consejo. Gabriel Chapa, presidente de Coparmex, también vino con todo el consejo de Coparmex Nuevo León. A Bernardo también lo vi por algún lado, Bernardo Sada, que es el presidente de Caprovi. Javier Treviño, presidente de Canadevi. Pedro Casas, el presidente de ANCHAM. Index, está Javier González, está del Consejo Cívico Perla Jiménez. O sea, todos los organismos empresariales de Nuevo León también vinieron aquí a escucharte en este diálogo, ¿no? Como verás, una audiencia muy nutrida. 2 minutos para que hagas refresco de tu memoria de lo que es Caintra. Como sabés, Caintra es la cámara que nuclea toda la industria de Nuevo León. Acabamos de tener nuestra asamblea de los 80 años, así que estamos un poquito viejitos ya. Pero somos 4.300 empresas que formamos Caintra. O sea, hay 4.300 socios que pagan una cuota en Caintra, probablemente la asociación más grande que tiene México de pago de cuotas. Y obviamente en Caintra están las empresas grandes de Monterrey, las conocidas, pero lo que muchos no saben es que el 80% de los socios de Caintra son pymes. Y entonces mucho esfuerzo de lo que hacemos como Caintra es cómo desarrollamos o cómo fortalecemos ese ecosistema tan único que hay con Nuevo León de pymes y lo llevamos también al resto de México. Un ejemplo, y voy a hacerlo muy rápido, de los miles que hacemos. El año pasado empezamos un programa que se llama Más Pymex, Más Pymes Mexicanas, MEX, con X. Entonces, Más Pymes Mexicanas. ¿No? Exactamente, X. Y la idea es que 2 empresas tractoras nos comprometimos, a ver cómo salía el programa, en comprarle un 1% más de nuestras compras a una pyme mexicana. El resultado fue extraordinario. En el 2023 incrementamos nuestras compras a pymes mexicanas en $600 millones, en 3.000 pymes. Y entonces este año sumamos a 11 empresas más, ya tenemos 23, y no solo nos comprometimos a otro 1%, que va a ser más grande, sino a ver cómo hacemos todo un trabajo de capacitación. Estamos subsidiando las empresas grandes, las empresas tractoras, a que 3, 4, 5 directores generales de cada pyme se capaciten en el TEC, en el EGADE, hagan todo un programa muy institucional. Y esas son las cosas que hacemos en Caintra, con la convicción, porque ese sí es el verdadero foco, de que es a través de la industria, que es a través del desarrollo de la industria, que realmente un país sale y crece y tiene desarrollo económico. Estamos convencidos que el empleo industrial es la forma de tener movilidad social en México. Estamos convencidos de que la industria da más oportunidades, da mejores empleos, da más previsibilidad. Y eso es lo que queremos hablar contigo. Y por eso te agradecemos muchísimo este diálogo. Para todos vamos a empezar un diálogo con la candidata y después va a haber preguntas abiertas al público. La candidata me dijo que no hay ninguna pregunta, que cualquiera que se le quiera hacer, ¿no? La que tiene miedo es Sheinbaum, esa no viene a esto. Entonces, empezando con este diálogo, Xóchitl, México hoy vive un momento extraordinario. La geopolítica del mundo está cambiando. Creo que el mundo se dio cuenta de que este término que algunos llamaron hiperglobalización no funcionaba, que China, a base de subsidios, a base de una política industrial muy centrada en el Estado y muy orientada por el Estado, se llevó todos los empleos. China en 20 años pasó de ser el 3% de la manufactura mundial a ser más del 40%. Y entonces nos estaba dejando sin empleos de calidad. Y el mundo, la geopolítica cambió.
y empezó a decir, no, tenemos que tener una política industrial, tenemos que tener una política donde empleos buenos vuelvan, tenemos que tener cadenas de valor, y la pandemia y después la guerra Rusia y Ucrania como que fortalecieron más esa visión de que el nearshoring está acá y está para quedarse. Y sin duda México se está aprovechando de eso. Pero no lo vamos a aprovechar si realmente no hacemos muchas cosas en México. Y eso es la primera parte de esta conversación. La competitividad de la industria, tenemos que trabajar en eso. Y hay muchos factores para esa competitividad. Entonces yo te quiero hacer algunas de estas preguntas, que son preguntas que tienen todos sus socios. ¿Cuál es tu plan? En varios de los temas. Y el primero es seguridad. Sin duda nos preocupa la seguridad en las empresas, porque se están incrementando el robo de camiones, nos preocupa la seguridad de nuestra gente, nos preocupa que en México el tema de seguridad está en nuestra prioridad, de nuestra agenda, está en la agenda de nuestros empleados, está en la agenda de nuestra gente. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo estamos? Bienvenida, candidata. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días, qué gusto saludarles. Estoy muy contenta de llegar aquí a la zona metropolitana de Monterrey. Vaya nata que tienen. Esa va a ser otra de las preguntas. Vaya nata, no se dan cuenta en la Ciudad de México llegó un punto donde se empezaron a morir los pajaritos cuando teníamos la refinería de Azcapotzalco. ¿Se acuerdan de esa refinería? Y la gente se empezó a espantar cuando vio a los pajaritos morirse en el centro de la ciudad. Se caían. Están a poco tiempo si no hacen algo de resolver esta problemática. Te saludo, Mario, a Andrés Garza de Caintra, Eugenio, gracias, Gabriel, Javier Treviño, Mauricio, Adrián de la Garza, a Fernando Canales, a Bernardo Sada, a todos ustedes, grandes emprendedores, de verdad, muchísimas gracias. Y también quiero saludar a mi equipo que está aquí, bueno, al presidente del PRD, a Jesús Zambrano, mi querido Jesús, gracias por estar aquí. A Enrique de la Madrid, un gran personaje, junto con Ildefonso Guajardo. Ahorita me preguntaban que a qué priistas me jalaría mi equipo, no hay duda. Ildefonso Guajardo y Enrique de la Madrid son dos personajes de primera, brillantes, capaces, honestos. Saludo a Jesús Horacio, que está trabajando conmigo como secretario de particular, fue compañero senador mío, y Francisco Cienfuegos, Adrián de la Garza, nuestro próximo presidente municipal. Muchas gracias. Quiero empezar diciéndoles, poniendo en la mesa, a ver, sí estamos viviendo un momento extraordinario a nivel mundial, pero es una estupidez que México no lo esté aprovechando. Es increíble, claro que hay crecimiento económico muy pequeño, pero claro que las inversiones extranjeras a nuestro país podrían ser mucho más grandes si hiciéramos la tarea. Estaba viendo una inversión hace unos días de una empresa de semiconductores que se va de Taiwán, se relocaliza en Arizona. Nada más esa empresa va a invertir $45 mil millones. Una empresa. O sea, imagínense que tengan una presidenta que sí le entienda a cómo resolver el tema de la pobreza. Quiero decirlo claramente, por supuesto que primero los pobres para salir de la pobreza. Ese es el gran enfoque distinto al que yo le voy a dar a la política social de este país. Y hay 5 cosas que las voy a repetir rápidamente, no las voy a desarrollar, para que logremos que el nearshoring llegue a nuestro país. La primera tiene que ver con Estado de Derecho y que se acabe la extorsión a los empresarios por parte de la clase política. No es posible que hoy tener una cita en el SAT sea casi algo histórico, porque para encontrarlas está difícil. 2, necesitamos, por supuesto, tener energía limpia y agua. Si no hay agua, no vamos a poder desarrollar varios proyectos. 3, capital humano. Sí tenemos que desarrollar más habilidades en nuestros jóvenes. 4, infraestructura. Necesitamos Puerto Nuevo en Manzanillo, necesitamos cruces fronterizos, necesitamos darle mantenimiento a nuestras carreteras, necesitamos un aeropuerto decente en la Ciudad de México, necesitamos invertir en infraestructura. Y 5, y por ahí voy a empezar, seguridad pública. Seguridad pública. Sin estas 5 cosas, México va a traer cachitos de nearshoring. Va a traer algunas inversiones que se amplían de las industrias que ya están en nuestro México. Pero si hacemos las 5 cosas que les acabo de plantear,
podemos dar el salto a tener empleos bien pagados, pymes fuertes, sólidas, creciendo. En seguridad, tengan la certeza que se van a acabar los abrazos a los delincuentes. Tengan la certeza que van a tener a una presidenta valiente, echada para adelante. Pero tampoco vamos a apostarle a la violencia, al uso de la fuerza por el uso de la fuerza. Necesitamos inteligencia, capacidad, necesitamos buenas policías. Mi querido Adrián, vas a tener recursos para que ningún policía tuyo esté mal pagado, para que tengan seguridad social, para que tengan crédito de vivienda, para que tengan becas para sus hijos. En el TEC de Monterrey, en la UDEM o en la U de Nuevo León, que los hijos de los policías sean personas que le permitan al papá sentirse orgulloso y decir, si me entrego a la delincuencia, mi hijo va a perder la oportunidad de salir adelante. Eso es lo que hace Coahuila, eso es lo que está haciendo Yucatán. Por eso son los 2 estados más seguros del país. 2. Yo sí creo en el federalismo y de una vez le digo a Samuel, conmigo le va a ir mejor. ¿Por qué? No más que si gaste bien la lana. Este gobierno dejó de gastar en seguridad pública el año pasado 50,000 millones de pesos de su ejercicio. Cuando tienes un país sumido en la violencia y 240,000 millones en salud en los últimos 5 años. Esos son los desvíos reales, ya cuantificados del gobierno y se han ido a las obras faraónicas. A esas como 2 bocas para que Nale tenga un depa aquí en San Pedro, ¿no? Esas de la corrupción, ahí se ha ido el dinero público. Así es que nosotros le vamos a apostar a 3 cosas importantes: a la seguridad pública, a la salud pública y a la educación pública. Eso es indispensable para que el país crezca. Y en seguridad, desmilitarizamos el país de la Guardia Nacional, mando civil y los militares a apoyar la seguridad nacional. Por supuesto que los militares nos tienen que ayudar a recuperar el territorio que está en manos de la delincuencia organizada. De acuerdo al Comando Norte, el 35% del territorio hoy en México está en manos de la delincuencia. Ahí es donde tenemos que meter al ejército, a trabajar con muchísima inteligencia, desmantelar bandas de criminales, desmantelar bandas que extorsionan, que cobran piso, y las policías municipales fuertes, policías estatales fuertes, recursos para la seguridad pública, muchísima tecnología, muchísima inteligencia, buen equipamiento, y claro que le vamos a ganar los delincuentes la batalla. Van a tener a una presidenta que va a poner en primer lugar al tema de la seguridad. La señora Sheinbaum lo que ofrece es continuidad, que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga, pues ahora sí que los delincuentes sigan haciendo de las suyas, porque dice que México está mejor que nunca. 180,000 personas asesinadas. Aquí lo que ha pasado en Nuevo León es preocupante. Nuevo León iba bien y va a retomar el camino Nuevo León del lado de una mujer que va a cuidar a las mujeres y a los hombres de Nuevo León. Muchas gracias, Xóchitl, muy claro. Y ya que tocaste en los temas, en los 5 puntos, hay 2 que a nosotros nos parecen críticos en cómo la competitividad puede hacer que vengan muchísimas más inversiones. Coincidimos que las inversiones están viniendo, muchas de nuestras empresas estamos invirtiendo en México, pero claramente el potencial es enorme. Y esos 2 factores, que son factores de competitividad para cualquier ecosistema industrial en el mundo que quiera tener valor agregado, son energía e infraestructura. Y entonces la primera pregunta o el primer comentario que me gustaría escuchar es el plan de energía. Energía, entendemos, digamos, en cierto sentido, de que hay una parte de todo el sistema eléctrico que está reservado al Estado, que es la transmisión y la distribución. Hasta muchos coincidimos que está bien tener un sistema eléctrico integrado, pero claramente hoy hay muy poca inversión en eso y hoy ya estamos viendo en muchísimas áreas del país cuellos de botella en transmisión y distribución. Y en la generación, los costos, ¿no? Y ver un poco más las energías renovables. O sea,
Nosotros necesitamos, en el fondo, como industrias, acá está la industria, entonces no queremos un negocio de energía, pero sí necesitamos energía competitiva, energía que esté a tiempo, que esté disponible y que tenga en cuenta la sustentabilidad, porque cada vez más nuestros clientes nos van a exigir que produzcamos con energías renovables. Entonces, poco la pregunta es, y más genérica, ¿cuál es tu plan con energía? ¿Cómo ves a CFE? ¿Qué estás pensando? Es una súper pregunta. Primero tengo que poner en la mesa, y qué bueno que aquí estamos empresarios, pero también yo soy una mujer que le entiende a la administración de los dineros. Me gusta cuidar el dinero, porque sé lo que cuesta ganar el dinero como empresaria, y a veces en el gobierno no hay la dimensión de lo que cuesta ganar el dinero. ¿Cómo que Dos Bocas pasó de 8,000 millones de dólares a 22,000 millones de dólares? Que alguien me explique si ustedes en su empresa, algún director les ofrece un proyecto y lo hace 3 veces a su valor y además no está en tiempo. Cojan el modelo de negocio de Dos Bocas. 8,000 millones de dólares entran en operación el 1 de junio de 2022. 22,000 millones de dólares entrando en operación ya en, pues no sé, ya no sé si en el 2025. O sea, esa refinería no fue rentable. Ya la vamos a pagar en 30 años. Lo primero que quiero decir, el futuro de la energía es la energía eléctrica. Y el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable. Esa es la claridad con la que les voy a hablar. Por supuesto que sí a Pemex. Por supuesto que hay que proteger a Pemex, pero no tirar el dinero en Pemex. Hemos perdido 800,000 millones de pesos en refinación en lo que va de este sexenio. La primera pregunta es si queremos seguir gastando el dinero de los mexicanos en una empresa que refina y que por cada barril de petróleo que refina produce 40% de combustóleo. Hoy producimos más combustóleo que gasolina. Ahora que se presume tanto el precio del dólar, pues la gasolina en Estados Unidos está a 12, 13 pesos. Y aquí la vi anoche a casi 24 pesos. Digo, si realmente tenemos dólar barato, pues que nos den gasolina barata, porque el 70% de la gasolina la estamos importando. Ahí hay un problema. Estamos refinando caro, estamos produciendo caro y estamos perdiendo dinero. ¿Qué diría yo? Necesitamos hacer un modelo de negocio en Pemex que la vuelva rentable. Y en la Constitución está claramente la posibilidad de inversión privada para exploración, donde Pemex genera dinero. Pero hoy Pemex produce menos petróleo que cuando llegó esta administración. Pero también Pemex puede en su nombre llevar el nombre de Petróleo y Energía Mexicana. Todas las empresas petroleras en el mundo se están actualizando. ¿Por qué Pemex no? Pemex puede entrar a geotermia, Pemex puede entrar a captura de carbón, Pemex puede entrar a hidrógeno, puede entrar a cogeneración. Si realmente le metemos coquizadoras a Tula, podríamos con esa energía producir electricidad y subirse al mercado, que le venda al mercado energía limpia, porque esa es energía limpia. Y la CFE es buena para transmitir y es lo único que no ha hecho líneas de transmisión. Es mala para generar, pierde dinero en generar. Entonces que el empresario regrese en las subastas de energía. ¿Por qué solo el empresario que puede tener acceso al mercado eléctrico mayorista puede acceder hoy a energía barata? ¿Qué pasa con ustedes, los pequeños y medianos empresarios que necesitan arriba de 500K y menos de 1 mega? Están en el limbo. No pueden tener energía exenta. Bueno, eso es muy técnico, pero algunos sí me están entendiendo que es energía sin permiso. Yo subiría la capacidad de la energía exenta. Yo les permitiría a muchos pequeños y medianos empresarios que generen su energía barata. Primero, porque eso yo más que pensar en que CFE les venda la energía cara, yo pensaría que crezcan económicamente y le paguen un montón de dinero de impuestos a los mexicanos. O sea, es como al revés el negocio. Si ustedes crecen, si ustedes producen, aportan riqueza al país a través de los impuestos. El problema es que hoy ni les damos
Ni bateamos, ni cachan, ni pichan, ni los dejan batear. Porque hoy no hay energía. El principal problema de inversión en este momento del país es la falta de energía. ¿Cómo la resolvemos? Pues con que el empresario pueda tener su energía propia, invirtiendo en líneas de transmisión y regresando a las subastas de energía eléctrica. ¿Para qué? Para que haya energía limpia, para que haya energía barata, porque es un doble juego. Dice el presidente que la soberanía, ¿no? Que la soberanía, porque CFE es la generadora. Señor presidente, el 70%, 80% del gas viene de Estados Unidos. ¿Cuál soberanía? Es una cosa ridícula. O sea, nos cierran la llave del gas y nos quedamos sin energía. Entonces creo que es una visión absurda. Claro que soy nacionalista, claro que el mejor nacionalismo es que la gente tenga educación, tenga salud, tenga medicinas, tenga vacunas, y eso se genera teniendo un país que crece económicamente, eso se logra teniendo gente que tenga un empleo bien pagado. Entonces, desde mi punto de vista, hay que revisar el modelo de negocio de Pemex, hay que regresar a las subastas de energía, hay que permitirles a que las pequeñas y medianas empresas puedan tener más generación exenta, y los contratos legados estos que han sido polémicos, pues revisar los costos de la transmisión y lo resolvemos, y todo el mundo a trabajar. No podemos más que coincidir. Y el segundo es infraestructura. Y infraestructura en un contexto donde claramente en esta regionalización y nearshoring que está pasando, la región Norteamérica es la que se va a fortalecer. Y entonces vemos muy poco, y vamos a ser justos, no solo de este sexenio, muy poca inversión en lo que es esa infraestructura para fortalecer el Tratado de Libre Comercio, para fortalecer el comercio en el TEMEC. Muy poca infraestructura en carreteras, inversión en infraestructura en carreteras, en vías ferroviarias y en cruces fronterizos. El otro día me decían que China invierte casi el 5% del PIB en infraestructura logística interna, entre ferrocarril y carretera. México de hace más de 20 años es el 0,1, 0,2%. Entonces, si queremos fortalecer y que vengan empresas, indudablemente la infraestructura, y agrego un tema más que es movilidad de la gente en las grandes ciudades, ¿no? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo pensás financiar esto? O sea, sabemos que conocés la necesidad que hay, pero bueno, ¿cómo arrancamos con este gran programa de infraestructura que se necesita si queremos aprovechar todo el nearshoring? Alguna vez llegué a Singapur y pedí hospedarme en el hotel en la parte posterior que daba al puerto. Y veía desde la ventana pues, todo tecnificado. El cómo bajaban y subían pues, y descargaban los barcos. Es una cosa de locura. Y al otro día yo fui a un tema de negocios y les decía pues, que cómo le habían hecho, si era la localización o por qué ese puerto había sido tan exitoso. Y me dijo, no, la mejor localización la tiene México. Ay, güey, tiene salida al Golfo, tienen salida al Pacífico y tienen el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. De verdad, como país, no nos perdamos. Nuestra geopolítica es Norteamérica. ¿Qué andarle coqueteando a otros países a lo güey? Digo, entonces, si tenemos claro cuál es nuestro mercado, si tenemos claro dónde estamos ubicados en el mapa, que es Norteamérica, ¿qué vamos a hacer para lograr esto? Manzanillo urge el puerto de Coyutlán. Ese puerto lo puede desarrollar el sector privado. Y puede ser ese puerto tecnológico que ya tenga equipos para detectar la entrada de fentanilo, ¿no? O sea, que todo sea… Porque ahorita como están muy preocupados con el fentanilo, pues de repente hay filas de 18 kilómetros para entrar a Manzanillo, los camiones permanecen. Yo me he preguntado, pobres que están en el camión, ¿dónde van al baño? O sea, imagínate las horas que pasan esperando entrar a Manzanillo, cargar, descargar en Manzanillo, y se han ido muchísimas empresas de Manzanillo porque ya es una tortura la logística. Esa inversión costaba 20,000 millones de pesos. O sea,
hicimos el Tren Maya por 520,000 millones. O sea, de verdad era más importante el Tren Maya. Yo digo que estaba bien hacer el Tren Maya, pero no a ese costo y no con esa destrucción al medio ambiente que se hizo. Ya hoy el presidente acepta que se destruyó un cenote, después de que dijo que no se iba a tumbar un solo árbol y se tumbaron 8 millones. Entonces creo que había otras opciones de meter el dinero público en hacer más carreteras, porque esta infraestructura te genera riqueza. Hay más inversión, hay más empleos, hay más pago de impuestos. O sea, desde mi punto de vista, la prosperidad es una ilusión de este país que tenemos que apostarle. Vida, libertad, verdad y prosperidad. Y en ese sentido, las inversiones que vamos a hacer va a ser en coordinación con el sector privado. Yo no tengo problemas con el sector privado de coinvertir y que podamos acelerar el que venga el nearshoring, porque si no mejoramos algunos puertos, si no mejoramos algunos cruces fronterizos, si no construimos algunas autopistas, vean cómo está la México-Querétaro. Lo mismo te puedes hacer 2 horas que 7 horas. Es una locura. Entonces necesitamos ya tener una carretera o más trenes de carga. Ahí también el sector privado tiene que ser. Me hablan mucho de los trenes de pasajeros. Yo digo que si fueran rentables ya los hubieran hecho. O sea, es como sentido común. Pero el dinero se va a poner en infraestructura y empezando por darle mantenimiento a las carreteras. Y creo que muy importante, y no es una pregunta, sino es una afirmación, lo que has dicho de que nuestra región es Norteamérica. Creo que esa es la visión que todos nosotros tenemos, cómo fortalecemos Norteamérica, cómo dejamos más valor agregado acá. Lo dijiste muy bien, pero te lo quiero reafirmar, que nuestra posición como CAINTRA es esa, no hagamos coqueteando, ¿cómo dijiste? Coqueteando con, con muchos países. La visión es cómo fortalecemos la regionalización, cómo fortalecemos el valor agregado y el intercambio entre estos 3 países, que creo que nos da un potencial enorme. Y lo dejo ahí. Educación técnica también es un faltante. Y no solo educación, pero educación técnica en particular. Hoy en Nuevo León tenemos, es el estado que menos informalidad tiene, pero sin embargo el 35% de la población está en el sector informal, sin prestaciones y ganando un sueldo muy bajo. Creo que en México es el 55%. Y sin embargo, tenemos hoy muchísimas vacantes en nuestras empresas, en nuestras pymes, de jóvenes que tengan cierta capacitación. Y no pedimos universitarios ni siquiera, una preparatoria técnica. ¿Cómo trabajamos juntos en eso? Bueno, aquí empezó mucho del debate con el presidente cuando yo todavía no era ni precandidata de nada. Estaba yo en la Feria del Libro de Guadalajara e hice un comentario que parece que en este país da comezón. Dije que mi abuelo me había enseñado a trabajar. Eso dije. Y que a mí me parecía que los seres humanos nos tenemos que ganar nuestra comida trabajando. Y ahora que estuve con los obispos, la libertad que te da ser independiente. Yo quiero ver a un trabajador fregón que se lleva su quincena, llega a su casa todo orgulloso de producir. A mí me gusta ese orgullo del trabajo, me gusta, y creo que es algo que tenemos que fortalecer en nuestro país. Y dije lo siguiente, que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendría que mejorar. Hoy les dan 3,200 pesos a los chavos, 3,600 pesos a los chavos. Algunos sí van a chambear, otros más o menos, otros se van a una dependencia del gobierno y ahí medio la van llevando. ¿Qué digo yo? Primero, que la beca para el joven construyendo el futuro sea idéntica que se le da al joven que estudia. Porque hoy al joven que estudia le dan 1,200. Y parece que privilegias más a uno que a otro. Entonces las dos deben ser iguales. Entonces yo lo que le quiero llamar es el programa SISI. El programa SISI es sí estudio y sí trabajo, que es algo distinto a lo que se plantea. ¿En qué consiste el programa SISI? Que para recibir los 3,600 pesos, que por cierto le digo a la señora Sheinbaum, no es que yo quiera que el programa sea temporal, ya es temporal, señora Sheinbaum. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es por 1 año, y está bien. Porque si la señora Xóchitl habla de programas temporales, pues yo sí quiero que un joven
pueda insertarse al mercado laboral y tener su chamba directamente. Y en ese sentido, este joven, además de la práctica profesional que esté haciendo, se supone, aprende inglés, tenga clases de programación, tenga habilidades digitales, algo de robótica, algo de inteligencia artificial, tenga una certificación en una competencia laboral. Y en ese año generamos jóvenes que puedan integrarse a un mercado laboral especializado junto con ustedes. Esa es la idea de lo que yo le llamaría educación dual. Educación tanto académica como técnica con las empresas. Creo que la idea era buena de mandar a los jóvenes a la empresa, no era mala la idea, pero desafortunadamente no se consolidó toda la parte de acompañamiento a los jóvenes. Entonces yo lo que creo es que tenemos que hacer juntos con los empresarios qué tipo de habilidades está requiriendo la industria para fortalecernos, ya sea en las carreras técnicas o en centros de certificación, que hay muchos, está el CECATI, están los CICATIs en la Ciudad de México, hay muchos centros de certificación, enfocar a los jóvenes hacia allá. O sea, para mí el impulsar que los jóvenes tengan un trabajo es súper importante. Muchas gracias y aparte, si te podemos dejar una cosa de pedido, ¿sí? O la primera es que en tu gobierno sí se le dé prioridad a la educación técnica. Creemos que es la mejor manera de realmente hacer movilidad social, que tanto necesita el país sin duda, pero es a través de la educación y en particular, dada toda esta oportunidad de la educación técnica, creo que todos tenemos que fortalecer ese camino. Hubo aquí una idea que se sacó de contexto en su momento, de que tú pudieras tener un certificado por una educación superior y luego una ingeniería. O sea, y no está peleado, pero si tú logras estudiar 2 años de algo, pues que tengas esa certificación. Y si haces los otros 3 años, pues tengas el título de ingeniero o ingeniera. Yo creo que eso no era una mala idea, pero otra vez se desvirtuó diciendo, es que los empresarios quieren tener a obreros, no quieren tener a ingenieros. Yo creo que cada persona decide hasta dónde quiere llegar, pero sí que haya certificaciones de competencias a lo largo de tu educación, porque si te quedas trunco en un 5º semestre de ingeniería, ni tienes la ingeniería, ni tienes la certificación técnica. Creo que sí podríamos ir dando ciertas certificaciones a lo largo de los estudios que a la gente le darían como, pues ya me eché 3 años, ya tengo un título, pero voy por el que sigue. Y nada lo impide. Ya para ir terminando, 2 temas adicionales. Uno es sustentabilidad y 2 temas de sustentabilidad. El primero es agua. Nosotros en Monterrey, creo que en Ciudad de México también, estamos muy preocupados por el tema del agua. Sin duda la solución del agua tiene que venir con un apoyo de la Federación. Monterrey solo no va a poder, Nuevo León solo no va a poder solucionar. Es una ciudad o un estado que sigue creciendo. Va a requerir alguna inversión en infraestructura muy fuerte y la Federación va a tener que apoyar, porque si no, no vamos a poder salir adelante. ¿Tus pensamientos en esto? A ver, seguramente se están preguntando de dónde va a salir el dinero. O sea, es lo único, lo primero que uno... O sea, lo primero que tenemos que es dejar de seguir perdiendo dinero en Pemex. Todo este proyecto sí pasa por hacer a Pemex una empresa eficiente, una empresa rentable, porque mientras gran parte del dinero público se esté yendo a Pemex, pues no tenemos dinero para agua, no tenemos dinero para salud, no tenemos dinero para educación, no tenemos dinero para seguridad pública. Entonces, definitivamente, esta pérdida fiscal que hemos tenido con Pemex la tenemos que corregir, si no, nada más el boquete se va a hacer mucho más grande y las finanzas públicas en el país realmente se pueden comprometer. Dicho esto, y haciendo que CFE también sea una empresa eficiente, y la verdad es que generando electricidad, salvo las plantas ahora de Iberdrola que no las opera CFE, gracias a Dios, más o menos pueden ser eficientes. En ese sentido, sí les quiero decir que he dedicado 30 años de mi vida a estudiar el tema del agua. De hecho, a lo que yo me dedico como ingeniera, pues es una empresa de temas de sustentabilidad desde hace 32 años e insisto, se me quiere estigmatizar porque soy una empresaria.
Claudia intentó en el debate decir, es que yo vivo en un departamento rentado y tú vives en una casa. Para mí el tener un patrimonio debe ser un derecho de todos los mexicanos, no un privilegio. Y de una vez le digo a la Canadevi, vamos a hacer el programa más ambicioso de vivienda, porque yo quiero que todos los mexicanos tengan un patrimonio. Yo quiero que los mexicanos puedan sentirse orgullosos de tener una casa propia y que no sea una vergüenza, aunque ya se lo el peine. La señora Sheinbaum tenía 4 propiedades en 18. O es mala administradora, aguas, porque hoy no tiene nada. O sea, hoy en su declaración actual. Pero es este rollo de yo solo tengo 200 pesos en la bolsa. Pareciera que tener una propiedad es un delito. Entonces se los digo, sí soy empresaria, mi esposo es empresario, pero ¿qué prefieren? ¿Un esposo trabajador o un ex esposo que se robaba el dinero en bolsas ahí en la Ahumada con el IMAS, ¿no? No, pues no, o sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a ser empresario honesto. Y los puedo mirar a los ojos a todos y decirles, yo no me he robado un centavo nunca en mi vida. Y eso sí es importante que quede claro, porque se trata de estigmatizar. Entonces, mi empresa tiene que ver con temas ambientales, por eso le entiendo tanto al tema de la energía, por eso le entiendo tanto al tema del agua, porque tengo 32 años como ingeniera dedicada a esto. Agua hay. Lo que necesita este país es una cabeza que le entienda al ciclo del agua. Y les voy a decir cuál es la solución para el agua. La solución para el agua empieza por fortalecer nuestros bosques, ahí donde se genera la lluvia. Ahí tenemos que trabajarle duro en no deforestar, en reforestar. 2, hay que tecnificar el campo. Si no tecnificamos el campo, no va a haber suficiente agua. 3, algo pareciera estúpido. Hay que reparar las fugas de las ciudades. Hay que invertir en reparación de fugas en las ciudades. 4, hay que tratar el 100% de las aguas residuales. El 100%, así como oye. No nos podemos dar el lujo, y ahí necesitamos al sector privado, no nos podemos dar el lujo de mandar el agua al mar. Es muy escasa, es muy valiosa y hay que reusarla. ¿Por qué un sanitario de su casa tendría que usar agua potable? ¿No se han pensado? Tenemos que meter agua de reuso. Ahora, podemos hacer lo que hace la ciudad de Washington, lo que hace Singapur, lo que hace Los Ángeles, almacenar esa agua y potabilizarla. Hay la tecnología para potabilizar el agua. Se trata de estigmatizar a la industria de que es la que usa agua, solo el 5%, y generalmente la industria es bastante responsable con el tratamiento de su agua. Todos los demás también tenemos que ser responsables con el tratamiento de agua. Entonces, si hacemos estos temas y un quinto es captar el agua de lluvia, separar drenajes de agua negra de drenajes pluviales para que el agua pluvial se vaya a presas donde almacenemos agua suficiente. Entonces, infraestructura hídrica es clave. ¿Qué hizo este gobierno? Invertía al principio 60,000, 70,000 millones de pesos, la bajó a 35,000 millones de pesos. Fue hasta el 5º año en el que le subió otra vez a 70,000 millones y ahorita le volvió a bajar 12%. Mínimo necesitaríamos invertir unos 100,000 millones en coinversión con el sector privado para resolver el tema del fondo del agua. Pero si no lo resolvemos, vaya problemas que vamos a tener. ¿Se dieron cuenta que la Ciudad de México tuvo un problema con un pozo? Acaban de decir, y yo siempre les he dicho, que muchos de los lixiviados, de los basureros, de lo que fue la industria petrolera en México, pues seguramente están en los acuíferos. El tema es que ya están tan bajos los acuíferos que están tomando esos contaminantes que estuvieron por años almacenados. Y eso va a pasar con las presas en el momento que lleguen al 20% de su capacidad. O sea, lo que hay abajo es porquería. Entonces, sí necesitamos ser muy cuidadosos con
lo que estamos haciendo con la extracción de pozos cuando el acuífero está agotado. Necesitamos recuperar los acuíferos. Tengan la certeza que ahí sí vamos a invertir el dinero público. En agua, que es un tema clave, en seguridad, en energía, en educación, y que el sector privado le meta dinero a donde no es tan importante que el gobierno le meta, pero en agua sí tiene que entrarle el gobierno. Coincidimos y te comprometemos, ¿no? Para que nos ayudes acá en Nuevo León. A ver, déjeme hacer un comentario, porque cuando planteé lo de Cadereyta, el presidente salió a culparlos a ustedes, ¿no? A los empresarios. La que quema combustóleo es Cadereyta, no se confundan. Las empresas de Nuevo León no queman combustóleo, la refinería sí quema combustóleo y el problema es el combustóleo que está quemando Cadereyta porque sus 4 catalizadores están fuera o bastante fuera de servicio. Entonces, o la paramos para cambiar los catalizadores, pero de que hay que pararla, ¿eh? O sea, el tema es que los catalizadores no funcionan y mientras no se resuelva el tema de los catalizadores, van a seguir respirando porquería. Nuestra visión es similar y de hecho la hicimos pública, en donde CAINTRA opinamos, y era la segunda parte de la sustentabilidad, que era el tema del aire, pero donde opinamos que no es nuestro deber decir o no que hay que cerrar una industria, pero que las industrias tienen que cumplir. Y desde CAINTRA estamos muy comprometidos en ir mejorando la calidad del aire de Nuevo León y de todo lo que hacemos en nuestra industria. Y era un poco esa pregunta que te quería hacer. Cuando se habla del aire, por ahí se confunden 2 cosas. Por un lado, el cambio climático es muy importante, pero el cambio climático es un fenómeno o un problema mundial y requiere una solución mundial. Pero la calidad del aire de algunas de las ciudades, y Monterrey, como bien dijiste al principio, es una de ellas, sí es un problema local, donde los contaminantes criterio hay que atacarlos. En parte, este es uno de los problemas, en parte también es todo el transporte público, en parte también serán algunas industrias, pero de vuelta estamos invirtiendo en eso. Pero bueno, ¿cómo ves tú este problema? ¿Cuál pensás que puede ser una de las soluciones? ¿Cómo un gobierno federal puede ayudar a ciudades como Monterrey a que la calidad del aire empiece a mejorar? Nuevamente les voy a poner el problema a ustedes como empresarios. Tienen una planta industrial que pierde 4,000 millones de pesos al año. ¿La seguirían operando? Pues digo, es que, ¿por qué no le llamamos las cosas por su nombre? ¿Por qué no decimos las cosas como son? Cadereyta pierde dinero todos los años. ¿Qué pasa si los damos al alcalde mejor para que haga cosas importantes en Cadereyta y traiga industrias limpias? O sea, a mí lo que me impresiona es que es políticamente incorrecto. Oye, está matando a la gente y además pierde dinero. Yo sí creo que por lo menos tenemos que poner en la mesa ese análisis, y no es que uno quiera cerrar las industrias. En Estados Unidos han cerrado 150 refinerías. ¿Y por qué han cerrado 150 refinerías? Pues porque los coches van a ser eléctricos. Ya anunció Biden que en el 2032 hay un control de emisiones. Ustedes pronto van a tener chocoeléctricos aquí. O sea, los chocolates que van a llegar van a ser eléctricos, ya no van a ser de combustión interna. O sea, es la verdad. El mundo está cambiando. ¿Por qué no vamos a cambiar nosotros? Nosotros tenemos que entender que lo que sigue es poner electrolineras. Aquí hay 2 visiones de país. La visión de Claudia, que le apuesta al combustóleo, y la visión de Xóchitl, que le apuesta a un planeta verde, limpio, energía, autos eléctricos, electromovilidad en todo el sentido de la palabra. Ese es el futuro del mundo. Yo quiero a México en el futuro, yo no lo quiero en el pasado. Yo no quiero un país que mire hacia atrás, yo quiero jóvenes dedicados de verdad a desarrollar su talento, su capacidad como buenos emprendedores. Entonces no hay que tenerle miedo a enfrentar los problemas. ¿Es un problema Cadereyta? Sí es un problema. Resolvamos el problema de fondo, pero pongamos la discusión en la mesa y no la metamos al closet, porque eso no les va a resolver la problemática de la falta de calidad. Tenemos que hacer muchísimas cosas en materia de cambio climático. Jóvenes, se está muriendo el planeta. Está cañón. Cada mes es más caliente que el año anterior. En Europa se acaban de romper récords de temperaturas en marzo. Y el año pasado se habían roto récords de temperaturas. El planeta no va a resistir la quema de combustibles fósiles. Hay unas industrias que van a tardar más, sí, pero hay otras que pueden transitar
más rápido, transitemos con la energía limpia, y México tiene todo. Otra vez, teniendo tanto sol, teniendo tanto viento, acabo de estar en La Ventosa. La gente quiere producir energía eólica. Hagamos la línea de conducción de La Ventosa al centro del país y traigamos energía limpia y barata, y vamos a ser más competitivos y vamos a tener un atractivo de inversión del mundo, porque decir, mira, México tiene capital humano, es seguro, tiene infraestructura y además tiene energía limpia. Claro que podemos ser el destino de las inversiones. Yo sí me veo ahí, yo me veo en un México próspero. Yo sin miedo al éxito, no le tengamos miedo al éxito como país. Sin duda. Termino con lo que pensamos y con la importancia de las pymes. Las pymes, no voy a hablar de los números, pero bueno, ¿cómo hacemos para que las pymes se dediquen a crecer, a producir, a desarrollarse y no a gastar la mitad de su tiempo en burocracias, en pago de impuestos, en gasolina? O sea, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? ¿Cuál es tu plan para el desarrollo de las pymes? Las pymes son fundamentales y además es fundamental que las pymes puedan insertarse a estas cadenas de valor que están viviendo. Entonces, ¿cómo le damos facilidades a las pymes? Porque es muy bueno que vengan muchas empresas extranjeras, o muchas empresas, o muchas inversiones, pero si las pymes no pueden ser proveedoras y no podemos elevar, no estamos aprovechando el potencial de todo esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, hay dos cosas de experiencia en mi vida personal que me ubican como una presidenta distinta. Claudia viene del privilegio, yo vengo de la friega de tener que luchar. Primero, el haber empezado mi empresa pidiendo fiadas 2 computadoras y un plotter. Ningún banco me quiso prestar 100,000 pesos en ese entonces. Ningún banco. Vendí mi coche, fueron 40,000 pesos. Conseguí las compus fiadas y el plotter y renté una oficina y nació Hightech. Y a los 2 años era la empresaria del año. ¿Cuántos jóvenes traerán estas ideas y este talento en el país que no son apoyados? Por eso, la creación de la Agencia Nacional para el Emprendimiento, Innovación y la Productividad. Vamos a crear una agencia nacional que va a estar enfocada a esto, a que la gente emprenda, a que innovemos y, sobre todo, a que mejoremos la productividad. Atenderemos a las empresas en esta agencia de acuerdo al tamaño y vocación, trajes a la medida. Ninguna empresa es igual a otra. No podemos hacer programas generalizados, tenemos que analizar. En esta agencia vamos a otorgar recursos a todo el que quiera un negocio y mejorarlo, con especial énfasis al emprendimiento, a mujeres y a jóvenes. Ahí vamos a poner especial énfasis. Vamos a implementar el programa más grande de digitalización de la micro y pequeña empresa. Esta agencia va a trabajar con las empresas y el siguiente punto es diseñar e implementar una política industrial para vincular a las pequeñas empresas con las grandes cadenas productivas, fortaleciendo los clústeres regionales. Eso que ustedes hacen lo vamos a hacer juntos, no lo van a hacer solos, lo van a hacer con el gobierno, le vamos a meter recursos para implementar cómo vinculamos a las pequeñas y medianas empresas que ya están hacia los clústeres. 3, les vamos a simplificar los trámites en el SAT y en todas las dependencias de gobierno. Pretendo que todas las licitaciones públicas sean digitales. Se acabó el encuentro entre funcionarios, mandan sus propuestas, si hay una aclaración a través de internet para que se acabe el moche. Eso para mí es fundamental. 4, programa de financiamiento para emprendedoras, microempresarios más ambicioso de Latinoamérica. Le vamos a meter dinero. O sea, insisto, al gobierno le conviene que les vaya bien. Es socio del 35% de ustedes. De verdad, es que hay que ser muy güey para no entender eso. O sea, de verdad. Y 5, un nuevo ecosistema de emprendimiento. Mi compromiso es migrar a la economía del conocimiento. O sea, para mí, el México del futuro tiene que ver con la economía del conocimiento.
Está bien la maquila, está bien la manufactura, pero nuestra aspiración para tener empleos bien pagados en este país es irnos hacia el mundo del conocimiento. Por lo tanto, CONACYT tendrá que recuperar sus inversiones con el sector público y privado, becas para impulsar esta economía del conocimiento. Irma, Aide, ¿dónde están? Son las presidentas de la Comisión PYME, así que me parece que... ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Bueno, dicen que sí. Tengo que darle reconocimiento a Enrique, porque todo esto ha sido producto de las mesas de trabajo que Enrique de la Madrid ha encabezado. Y a mi querido Ildefonso Guajardo, que es el mero mero de la negociación del TEMEC, que me da muchas ideas de las cosas que a él le funcionaron como secretario de Economía. Muy amigos de la casa, así que ambos. Yo creo que abrimos a preguntas del público con el compromiso que son preguntas al estilo regio. No más de un minuto, por favor. ¿No? ¿No? Allá, Irma, vamos a empezar con pymes. Irma. Uy, acá. Hola. Buenos días. Xóchitl, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero profundizar en los temas que bien habló Max. Tú iniciaste el diálogo diciendo que era una tontería que no aprovecháramos el nearshoring. En efecto, le veo dos caminos y uno es, nos interesaría mucho hablar sobre la informalidad, lo mencionó Max, el 50% pagamos por ese 50% que no paga. Entonces, si fuera justo, estaríamos en otro país, sin duda, por un lado. Y el segundo punto y el que nos va a llegar a las pymes a crecer es la exportación. Y hoy es un dolor de cabeza exportar más a las empresas más pequeñas. Entonces, debiéramos de hacer un camino distinto para poder exportar y que las pymes puedan crecer. Y por ahí. Por supuesto que la informalidad es un tema. Entre más está al norte del país, más formalidad hay. Puede ser un 80-20, no sé cómo anda aquí en Nuevo León. 30-70. Y en el sur es 70-30, justamente porque pues, no se incentiva. Nosotros creemos que con el programa de seguridad social que queremos implementar a nivel nacional, donde está el tema de la pensión, donde está el tema de el acceso a salud, el acceso a vivienda, que son 3 temas, y al Sistema Nacional de Cuidados, son los 4 temas que incluyen todo este programa de cobertura social en los mexicanos. Uno de los requisitos tiene que ser, pues al menos tu formalidad, que tengas tu tarjeta de entrada a este programa, sí tiene que ser empezar a hacerte formal. Yo platico una experiencia en la Miguel Hidalgo. El comercio informal lo cobraban coyotes. Había ingresos hasta de 2 millones de pesos a la semana para el funcionario que estaba a cargo de vía pública. Hice toda una investigación, traté de lograr cómo resolverlo y lo resolvimos con permisos. La alcaldía metió 50 millones de pesos al año en cobrar los permisos de venta en vía pública. Entonces, esa es una pequeña contribución con la que los municipios podrían empezar a tener ingresos y no solo depender del gobierno federal o estatal. Y también podríamos empezar a hacer aportaciones económicas a cambio de tener la tarjeta Mi Salud, la tarjeta universal de beca para sus hijos, que ese es otro de los planteamientos que estamos haciendo, beca universal. Y creo que tendría que pasar por ir formalizando la economía, si no, pues no vamos a ampliar. Y segundo, pues el regreso o algo similar a lo que fue ProMéxico. ProMéxico ayudaba mucho a la exportación. Y el Fondo de Promoción Turística también. Y estos organismos los podemos hacer públicos, privados, para que no solo sean públicos, ¿no? El sector turístico estaría dispuesto a ponerle dinero. Y añadiendo, para que te quedes también con un dato, y que lo discutimos mucho con la Comisión Pymes y con todo, el problema de la informalidad de México es que cuando uno ve los gráficos, alguna vez lo discutí con Ildefonso cuando era secretario,
los gráficos de la OECD y compara México, México es uno de los países que menos recauda de porcentaje del PIB. O sea, estamos muy mal de recaudación, el 16% contra Estados Unidos, que es el 27%, por ejemplo. O sea, de la recaudación, Estados Unidos, el gobierno recauda el 27%, México solo el 16%, creo que es el último o el penúltimo. Pero cuando vemos los que pagamos impuestos, la curva es al revés. México está bien arriba. Entonces, una solución simple que muchas veces se dice es, bueno, aumentemos los impuestos. Sí, pero es al revés, ¿no? Porque ya pagamos muchos impuestos y esa es la dificultad que tienen muchas pymes. La fuerza en ir al sector informal. Entonces, ver la manera de cómo hacemos una política que sea más fácil ser formal. Hay que ir hacia mejorar o darle más. Y que también la gente sienta que recibe algo por pagar impuestos. El problema de muchos que pagamos impuestos, dices, chin, voy a pagar impuestos para que se lo roben, pues la gente le da coraje. Entonces, en ese sentido, tienes que recibir un valor a cambio de los impuestos. Por ejemplo, ¿por qué la beca universal va para escuelas públicas y privadas? Y lo digo claramente, porque hay mucha gente de clase media que hace un súper esfuerzo para pagar la colegiatura. Se echa 2 turnos, trabaja papá y mamá, y ya de por sí el gobierno se está ahorrando el costo de la educación de ese niño. Bueno, dale un apoyo y si se quiere ir al cine, que se vaya al cine. Pero es un derecho que tienen que tener los niños. Entonces creo que siempre tratamos de castigar al que hace el esfuerzo y no de estimular al que está fuera de la economía. Entonces ese va a ser un trabajo muy puntual. Como te digo, lo hice como delegada y me fue bastante bien metiendo a la formalidad a aquellos que pues le pagaban el chayote y pues la delegación recogía basura, se quedaba con el problema y no recibía nada a cambio. Fernando, acá vamos a hacer preguntas. Sí. Hasta atrás. Fernando. Vamos a hacer diversidad porque acá, si no, las mujeres. Si quieren, hagan tres y contesto 3 en una para no tardar. Dale. Empiezo. Buenos días, bienvenidas, Xóchitl. Felicitaciones por lo de la agencia en apoyo a las pymes. Es algo que urge. Y sobre todo un tema particular que tiene que ver también con las empresas que exportan, que es la devolución de impuestos. La devolución de impuestos es clave para las pymes porque se acaban descapitalizando y acaban por desaparecer. Y en ese mismo sentido, el tema del costo del financiamiento. ¿Cómo hacerle para que los bancos presten y presten barato? Porque la mayoría hacen su dinero prestándole al gobierno y dejan de prestar a las empresas pequeñas y medianas. Es muy importante porque ahorita en Monterrey cada vez es más barato irse de compras a McAllen que sacar una hipoteca en Monterrey. Muchas gracias. Sí. Acá y atrás, ¿quién era el de amarillo? Bueno, primero. Xóchitl, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos la confianza en ti, en un gobierno diferente. Mi pregunta va enfocada a la innovación. ¿Qué estímulos nos das a los pequeños y medianos empresarios que innovamos? Anteriormente ha habido otros esquemas de estímulos a la innovación. Te pido por favor que no los olvides. Mauricio. ¿Cómo te llamas? Laura. También está en la comisión. Mujeres. Acá, ¿dónde? Micrófonos. Vaya repartiéndolos, ¿no? ¿Cuál es el señor de amarillo? Allá. Llévenle un micrófono al señor de amarillo. Va a tener que decir su nombre, todo el señor. Xóchitl, bienvenida a Monterrey, siempre es tu casa. Yo creo que algo que, más allá de la política industrial, que creo que hemos hablado mucho y hay varias preguntas que ya tomaron, algo que hace falta en este país es recobrar valores. Y ahorita mencionaste algunos, pero los mencionaste muy rápido. Dijiste vida, libertad, verdad y prosperidad. Yo creo que son 4 valores fundamentales. 180,000 muertes que al parecer no le importan a nadie. Verdades que ahora resulta que hay verdades diferentes dependiendo quién la diga. Y prosperidad que bien dijiste que hoy está siendo castigada. Entonces, no sé si puedes elaborar un poco más cómo mandar ese mensaje hoy que estás en campaña con esta aspiración que estamos contentos de tenerte, pero sobre todo cómo implementarlo una vez que tengas la responsabilidad. Muchas gracias. Vamos por la 4ª. Buenos días, Xóchitl. Mire, es muy específico. Uno es proveedor de la dependencia de Pemex.
Nada más una cuestión. Pemex últimamente ha demorado mucho los pagos a proveedores. Aquí vemos casi un 80-90% de Pemex, gente que le suministra directa e indirectamente a Pemex o a las dependencias, pero actualmente se ha demorado hasta un año en pagar a las constructoras, y las constructoras no pueden pagar a los proveedores, y los proveedores no pueden comprar materia prima, y todo eso va frenando el desarrollo de cada una de las microempresas. Quisiera saber qué apoyo va a haber en ese sentido, y destrabar las empresas faraónicas, ese que el presidente ha querido hacerlo como seguridad nacional. ¿Cómo va a proceder en ese sentido? Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Ferral, ingeniero Juan Carlos Ferral. Le voy a decir el nombre. Le voy a decir el nombre por si va a buscar, de la empresa Grupo Reiber de México. Gracias. Fernando, pues obviamente sí traemos una bronca financiera en el país real. El exceso de gasto en las obras faraónicas ha metido en un brete al gobierno, aunque no lo diga. Este análisis que hicimos de los gastos de salud, de cómo salen del sector salud, se van a un fideicomiso de gastos catastróficos, y el siguiente año del fideicomiso de gastos catastróficos salen a obras que no se sabe ni siquiera a dónde se van. Sumamos 240,000 millones. Y todo esto me supongo que es para financiar muchos de estos caprichos presidenciales que dejan de invertir en lo que tiene que ser como la devolución de impuestos. Ahorita, como se tuvo que adelantar el pago de las pensiones para que obviamente la gente esté contenta para la elección, pues seguramente no hay dinero para muchas otras cosas en el gobierno. Y cuando presumen que hay un dólar barato, pues también les digo, pues cómo no, si hay una tasa de interés de 11%, pues no hay manera de competirle esa tasa de interés. ¿Quién va a querer arriesgar en una inversión que te dé el 5 o 7% si bien te va? Entonces, mientras haya una tasa de interés tan alta, no va a haber recursos para el financiamiento a la micro, a la pequeña empresa. Ahí lo que queremos hacer, la siguiente pregunta fue de, aquí, no, acá nuestra amiga, no, Laura. Laura, obviamente la agencia se llama Agencia Nacional para el Emprendimiento, la Innovación y la Productividad. O sea, esta agencia va a cubrir los 3 temas, y un tema para mí importantísimo es la innovación. O sea, sí visualizo un México con innovación. Y Mauricio, estos 4 valores, vida, es otra de las… Voy a sacar una lista de las 15 cosas que Claudia no respondió en el debate, empezando por su responsabilidad en el colegio Repsamen. Ella era delegada. Ese colegio no tenía protección civil y se lo notificó a la dueña y no clausuró. Eso se llama ineptitud. Y en el caso de la línea 12, DNB dijo claramente que el metro se cayó, entre otras cosas, por la falta de mantenimiento. 52 personas muertas. Eso se llama negligencia criminal, lo niegue como lo niegue. El valor de la vida se ha perdido. No hay nadie en la cárcel por el metro. 800,000 personas murieron de COVID. Se atrevió a darle ivermectina, que es un medicamento para piojos, a los habitantes de la Ciudad de México. Los trató como animales de laboratorio, siendo seres humanos. Esa es la verdad. Y se dice científica. Hay que recuperar el valor de la vida. Hay un reciente estudio que habla que se pudieron salvar la vida a 240,000 personas si hubiera habido un manejo adecuado de la pandemia. Eso lo dicen ahora los científicos, y no es justo, porque hay 800,000 personas que tenían sueños, que tenían esperanzas, 180,000 personas que fallecieron asesinadas, y que al día de hoy lo vamos viendo con una normalidad. O sea, ¿qué pasó con los 14 personas quemadas en la camioneta aquí en un municipio aledaño de Nuevo León? ¿Cómo se llama el municipio? Pesquería. Pesquería. O sea, fue impresionante para nosotros todos ver cómo pasa una nota, pasa otra, los 5 jóvenes asesinados en Celaya, estudiantes de medicina, los 11 jóvenes asesinados en Salvatierra. O sea, no podemos acostumbrarnos
a la pérdida de vida. Son seres humanos que, insisto, tenían sueños. Por eso para mí recuperar el valor de la vida en materia de salud, en materia de seguridad, tiene que ser la prioridad número 1 del gobierno. La verdad, se miente todos los días desde Palacio Nacional con una facilidad increíble. Yo siempre les voy a decir la verdad, por dolorosa que sea. Les voy a hablar con la verdad de los mexicanos. Libertad. Hoy ya no tenemos libertad de ir a McAllen sin sentir miedo. Ya las mujeres no tienen libertad para salir por la noche a divertirse sin la posibilidad de ser agredidas. O libertad de pensar. Acabo de estar con unos personajes, unos empresarios, me decían, híjole, Xóchitl, te queremos apoyar, pero nos da miedo, porque nos va a caer Hacienda, o sea, nos da miedo ir a tu evento, o sea, porque así la cosa está tremenda de la presión que ejerce el gobierno. Y prosperidad. ¿Por qué decir que nos debemos de conformar con un par de zapatos? Si alguien trabaja duro y sale adelante, lo hace por su mérito. Y un país próspero es el país que deberíamos de construir entre todos. Por supuesto que me interesa la pobreza, pero la pobreza se vence, y es el otro tema que les quiero decir. Cuando yo recibo esta beca para estudiar programación en la Facultad de Ingeniería, 3 semestres bastaron para convertirme en una buena programadora. Y a lo mejor pude haber truncado la carrera ahí, pero esos 3 semestres valieron para toda la vida. Eso es lo que tenemos que darle a las personas que viven en condición de pobreza, herramientas para salir adelante, y estoy seguro que la gente lo que está buscando es una oportunidad, un empujón, y eso es lo que yo quiero. Tengo la parte sí empresarial, pero tengo la parte de la historia que aspiró a salir adelante, y estoy segura que miles de mexicanos lo que quieren es salir adelante. Última ronda. Última ronda. La de amarillo ya fue la de Pemex, ¿no? Aide primero, porque estaba levantando la mano hace rato. Allá hay otros parados. Acá también. Bueno, elijan alguno. Son 3. Los micrófonos. Aide. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Un poco sumando, porque ya prácticamente todas las preguntas sobre estos temas ya los platicaron, pero ahondando un poco más al tema de innovación, creo que también va un poco más hacia la transformación digital en los procesos, en la manufactura. Yo hablando desde las pymes y el tema manufactura, eso va a ayudar al crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, de las pymes, y esto nos va a hacer más competitivos frente al nearshoring. Yo tengo una preocupación, y es si tiene dentro de sus iniciativas algo que nos blinde ante la competencia desleal de empresas asiáticas que están llegando al país, porque obviamente a las pymes, si no tenemos una transformación digital apropiada, el estímulo para transformarnos digitalmente, hacernos competitivas, y sabiendo que muchas empresas asiáticas que llegan al país traen estímulos muy, muy competitivos, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer al respecto para que las pymes pues sean mucho más, se fortalezcan, y también esto fomenta la exportación? Acá vamos a hacer 2 o 3 preguntas. ¿Dónde están los micrófonos? Para este lado, que no habíamos hecho ninguna. ¿A dónde acá? Acá hay varias. A ver, hagan rápido 2 o 3, muy rápido. Ok, buenos días, ¿qué tal, Xóchitl? Soy Nancy Sánchez y estoy ahorita apoyando a CAINTRA como presidenta de la Comisión Técnica, y pues a mí me gustaría preguntarte acerca de la educación. Si bien vemos que después de la pandemia hay un rezago muy grande en los niños en el tema, especialmente en matemáticas y comunicación, y vemos que si de por sí tenemos pocos técnicos industriales aquí saliendo de las escuelas no están preparadas para poder que los muchachos tengan prácticas. Ahorita tenemos a los muchachos ser graduados en máquinas, herramientas, cuando nunca han tenido la oportunidad de ni siquiera conocer un torno. Entonces, ¿tienes algún programa que nos ayude a fortalecer la infraestructura en las escuelas, pero también pues ayudar en la educación de México? Gracias, Nancy. Una más ahí. Hola, Xóchitl. Eduardo Coronado. La corrupción
Para muchos de nosotros la corrupción es la causa de muchos de los otros males y es un problema que está a lo largo de todo el país. Cuando seas presidenta, ¿qué vas a hacer para minimizar o tratar de erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno? Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Eduardo Coronado. A ver, Aide, pues definitivamente apoyar que las pequeñas y medianas empresas pueden ser competitivas y yo creo que sí hay que ponerle el pie duro a aquellas importaciones ilegales, corruptas y que están haciendo dumping, porque si vienen productos como ahorita está pasando con los autos chinos, y que el gobierno otra vez se hace tarugo para no pelearse con este socio comercial y no defiende a la industria automotriz en México, que invierte, que genera empleos, me parece que es inadecuado. Entonces, las dos cosas, apoyar a las pequeñas empresas y defender a la industria mexicana a donde tope. Nancy, el tema de educación, obviamente los laboratorios están abandonados. Los últimos años se ha dejado de invertir y yo creo que aquí podríamos hacer algún convenio con el sector privado, porque el sector privado tendría interés de invertir en laboratorios para que los jóvenes salgan además capacitados en ciertas máquinas y herramientas, no del siglo XX, sino realmente las máquinas ya con la actual tecnología. Entonces yo creo que aparte de que el gobierno le ponga, yo creo que aquí sí podríamos hacer una coinversión con el sector privado. Yo lo hice en la Ciudad de México, en algunos laboratorios de las escuelas públicas, para que ya no fuera el clásico laboratorio de electricidad, sino ya electrónica. Y creo que ahí pudiéramos trabajar juntos. Hay 1,571,000 estudiantes que salieron de la escuela. Este gobierno logró expulsar a 1,571,000 alumnos. Nunca en la historia un gobierno había reducido la matrícula escolar. Es una tragedia lo que está pasando con los estudiantes, por eso vamos por la beca universal. Y Eduardo, corrupción. Como senadora yo hice 33 denuncias. Te aseguro que al compañero de Pemex, y le voy a contestar porque qué vamos a hacer con el tema de los pagos, te aseguro que Baker Hughes sí cobró, porque ahí vivía el hijo del presidente en la Casa Gris. Esos seguramente cobraron, esos no tienen problema. Y lo primero que vamos a hacer en Pemex es poner a alguien que administre bien la empresa. O sea, no podemos poner una persona que no tiene experiencia en la petrolera más importante, en la empresa. O sea, manejan las empresas de una manera totalmente inadecuada, con compadrazgo, amiguismo, cuatismo. O sea, no es posible que Dos Bocas haya pasado de verdad de 160,000 millones a 400,000 millones. Alguien debe haber parado qué estaba pasando, revisar el proyecto, no sé si hicieron ingenierías. Entonces, por privilegiar Dos Bocas le han dejado de pagar a lo que sí produce. Porque hay cosas en Pemex que sí producen, como es Pemex Exploración. Hoy vi una nota que me aterró del derrame que hubo otra vez en Campeche, que lo descubrió un satélite hasta que explotó el petróleo. Hasta que explotó y mató a un trabajador de Pemex, y eso me lo dijeron ahora que estuve en Ciudad del Carmen, en Campeche, la cantidad de empresas que están quebrando por la falta de pagos de Pemex. Entonces, le damos dinero, está endeudada y ni siquiera le paga a sus proveedores, hay una tragedia en esa empresa y sí tenemos que revisarlo. Yo me comprometo a que llegando de presidenta vamos a revisar y vamos a hacer eficiente a Pemex. Le vamos a hacer un modelo de negocio que sí la haga productiva, para que no siga sangrando a ustedes y sangrando las finanzas públicas. Y para la corrupción he planteado 3 cosas. Funcionarios honestos, pero no solo decir funcionarios honestos. Todo mi gabinete se va a someter a una evolución patrimonial. Todos los integrantes tendrán que decir de dónde salió lo que tienen, y si no hay una garantía que salió de una manera ética, pues no pueden trabajar. O sea, de verdad, yo me puedo someter a esa evolución patrimonial, yo puedo decir lo que tengo es producto de mi trabajo como empresario, como funcionaria pública, y eso es muy sencillo hacerlo. ¿Qué es lo que yo le reté a Bartlett hacer con sus 20 casas y sus 30 empresas? Que se sometiera a una evolución patrimonial. 2, ser una caja de cristal. Que todo sea público, todo. Y cuando digo todo, todo, salvo lo estrictamente de seguridad nacional, que es
cosa menor, pero el Tren Maya tiene que ser público, Dos Bocas tiene que ser público, todo lo que se gastó en el AIFA, así lo hayan hecho los militares, se tiene que hacer público. Ya nos enteramos ayer por Carlos Loret que ya hay coroneles y generales metidos en la corrupción. Eso no es bueno para el ejército. El ejército es una gran institución como para empezarla a enlodar en la corrupción, y ahí la responsabilidad es el presidente. Nosotros se lo dijimos que no estaba bien soltarles tantas obras porque el prestigio del ejército puede sufrir y eso no me parece justo. Y 3, lo que yo estoy planteando finalmente es que las 4 instituciones que tienen que ver con la impunidad, revisemos sus nombramientos. 1, la Fiscalía General de la República tiene que tener un fiscal verdaderamente autónomo. El INAI, los comisionados tienen que ser autónomos y tienen que tener dientes. La Auditoría Superior de la Federación tiene que ser una institución que pueda llevar a la justicia a algún funcionario corrupto, porque hoy ni siquiera audita, está grave lo que está pasando en la Auditoría Superior de la Federación. Y la Suprema Corte de Justicia, la propuesta que yo hago de estos 4 entes es que haya un concurso para elegir a los titulares, que sean instituciones académicas, que sean organismos, barra de abogados, organismos de la sociedad civil, los que hagan la propuesta después de una rigurosa evaluación, y que a partir de ahí la presidenta tome de los 6 que le entreguen 3, y los 3 ministros o un ministro que vayamos a nombrar no sean ni cuates ni pertenezcan a cuotas, que realmente le respondan a los ciudadanos para que de una vez por todas le demos en la torre a la corrupción. Ese es mi compromiso. No tenemos más tiempo. Me están haciendo todas las señas de que ya te tienes que ir. Les voy a dar un correo electrónico, xochitlgalvez@gmail.com, y de verdad mándenme sus preguntas y con todo gusto se las contesto. Muchas gracias. Gracias. Xochitl, A votar este 2 de junio. muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí.